Bienvenidos a ¿Cómo llegamos aquí? Este es nuestro episodio número 10 correspondiente a la segunda semana de abril. Y con respecto a la pandemia, en lo que era nuestra primera edición de esto, de cuarentena en Lima, Perú, del 20 al día 26, 20 años. Si no has visto este programa, se compara lo que es esta semana con la misma que transitamos el año pasado en Lima, Perú, y hoy nos encontramos en el Chaco, en Argentina. Como comentábamos en episodios pasados, a nosotros nos importaba mucho la alimentación, entonces comenzamos un poquito con eso. Entonces te decimos 5 platos que teníamos el año pasado. Hamburguesa casera primero. La hamburguesa casera de nosotros es carne molida, huevo, pan molido. Si le quieres poner a eso, bueno, claro, sal, un poco De cebolla. de cebolla y cualquier otro condimento, la cebolla muy bien picadita, todo eso se mezcla. Nosotros, de las cosas que compramos en pre-pandemia, que siempre se nos fue muy útil, fue un bol de acero inoxidable que hacíamos, bueno, hacemos hasta el día de hoy, básicamente todo ahí. Y para hacer hamburguesas es ideal, hasta el sol. Uno de los platos icónicos de Perú se llama causa, que es como un pastel de papa, que la papa se combina con lo que es ají tanto picante, sí, una costra como sólida, se puede hacer de atún, de mariscos, de lo que sea, y a nosotros siempre nos quedó aguada, por alguna razón. Caraotas con arroz. Y también van a poder ver en la foto que tenemos un ron, porque si algo hemos hecho en cuarentena es nada, algunos lujos sí nos dimos, como tomar por ahí alguna cerveza, alguna coca, alguna Inca Cola, algún ron, un Cuba Libre. Siempre sería somnífero para llevar adelante el mal trago de tener que estar todo el día encerrado mirando noticias pandémicas. Y bueno, sí. Pequeños lujos. Sí, como mucha gente que se dio mucho palo, vamos a decirlo así, en cuarentena. Conocemos mucha gente que la verdad que se fue de mambo con el alcohol. Y salían de los automercados con alcohol y papel toalé. Sí, carros y carros completos. Ya para este momento hacía bastante frío, entonces nuestra alimentación iba también más o menos a la par de eso. Entonces algo típico de nuestro almuerzo era quizás una sopa. Entonces aquí tienen lo que es un minestrone con lo que es una arepa viuda de acompañante. Una arepa viuda es una arepita sin nada. En este caso creo que están fritas, que son chiquiticas y sirven como acompañantes. Y es un buen cambio a un pan. También vamos a aclarar que nosotros no es que solemos comer poco. En cuarentena nos pasó que comíamos poco porque quemábamos muy pocas energías. Entonces había almuerzos que era, no sé, un sándwich y ya. O era una hamburguesa común, sin, no sé, básica y listo. Y ese era por ahí el plato principal que teníamos del día, pero era por una cuestión de que no quemábamos calorías, entonces nos sentíamos siempre llenos, no teníamos hambre, o comíamos fruta, o buscábamos otras alternativas, que por ahí no es la dieta y la alimentación que llevamos hoy, que comemos 6 comidas por día, sumamente abundante, entrada, plato principal, postre, bueno. Es diferente la situación de cuando uno está en total movimiento, trabajando, haciendo cosas, a que cuando está en cuarentena. También se nos ocurrió una oportunidad, vamos a comprar una de estas carnecitas procesadas rápidas que venden en automercados, puede que no sea tan mal, creo que fue de las peores ideas que se nos ocurrió, y compramos como una carne de hamburguesa así rápida, muy diferente a las que son aquí en Argentina, porque incluso esas de ese mismo tipo son hasta sabrosas acá, pero esa era una suela, era de verdad terrible. La verán acompañada como de una pasta y le pusimos un quesito así por encima,
horneado como para disimular, pero las carnes estas procesadas tipo hamburguesas en Perú suelen ser muy malas. Es preferible comprar una carnicería y hacer tú mismo tu hamburguesa. Entre otras cosas que pasaron fue que nos vimos en la necesidad, yo en realidad lo obligué a que me cediera sus elefantes, Fernando, y yo me deshiciera de ellos. ¿Qué son mis elefantes? Uno de los juegos que hacían en los restaurantes es tomar un billete del público y transformarlo en un elefante de origami, haciendo la idea de que eh, yo como mago puedo hacer, tengo la habilidad de aparecer en un elefante, en serio, y tomaba el billete de la persona y con un pequeño gesto se convertía en un elefante. Y tenía de distintas denominaciones, de dólares, de soles, y creo que de los momentos que me di cuenta que, uy, yo no voy a volver a hacer esto de magia de cerca en restaurantes o incluso en general por un buen tiempo, fue el momento que los disecamos. Nada, lo desarmé los elefantes y los cambiamos para poder comprar comida, porque honestamente yo me resisto mucho a usar tarjetas de crédito y endeudarme y esas cosas. Entonces, cuanto más efectivo pueda gastar antes de utilizar cualquier medio de financiación, yo por lo menos apuesto a eso. Y honestamente la que maneja la economía en la casa soy yo. Así que es muy gastador Fernanfloo. Así que nada, me tocó a mí desarmar esos niños y encargarme de las finanzas. Y justo en ese mismo momento hicimos, porque ya se había acabado la compra que habíamos hecho pre-pandemia, teníamos que hacer una compra grande. Hicimos una compra de donde yo fui a un Plaza Vea, que queda muy cerca de la casa, y Fernando se fue a un Totus, que queda mucho más lejos. Recuerden que la última compra que nosotros hicimos fue aproximadamente unas 3 o 4 semanas atrás, la más grande que hicimos. Entonces quisimos hacer una casi el doble de grande. Y creo que dentro de estos videos que estamos comentando, esta fue la compra más grande que hicimos hasta el momento. Estamos hablando que nos íbamos con maleta, con valijas, a buscar comida como para que nos rindiese 2 semanas, un mes, y ese siempre fue como el objetivo. Fue un aproximado de 700 soles en 2 compras de automercado que hicimos en 2 sitios diferentes, que son como unos $200 estadounidenses. Que para nosotros era muchísimo, porque Era nosotros muchísimo. honestamente no, primero que no estábamos comiendo, o sea, no, teníamos una dieta desequilibrada en general, entonces no comíamos excesivo. Sí nos dábamos nuestros gustos, hay que reconocerlo, compraba Minca Chips, por ahí comíamos un arroz con langostinos, como para sustituir la carne o cosas así. Dulce de leche en algunas oportunidades. Sí, dulce de leche, mermelada, pequeños gustos, que no son un lujo, pero en ese momento, o sea, conocemos mucha gente que se la pasó a base de arroz y bueno, entonces, nada. A mí me tocó esa tarea de deshacerme de los elefantes, pero bueno, fueron situaciones de conciencia y de crisis familiar, lágrimas y problemas, porque creo que los 2 momentos de shock mayormente para él, yo hablo por él, fueron eso, el momento de desarmar los elefantes. Y guardar la ropa. Y guardar las camisas y la ropa de vestuario, de trabajo, fue como que no me entra en el guardarropa, la ropa, me siento incómoda, vamos a estar cómodos, si no vamos a usar más el vestuario, se lo guardo. Y bueno, hubo un día todo, que tuvimos que guardar todo, que no sé bien cuándo era, ni creo que no lo registramos, no estoy muy segura, pero eso pasó y fue un día de mucho llanto, mucha tristeza, fue como un duelo, se lo vio muy como un duelo a esas 2 situaciones, pero bueno, se la tuvo que sobrellevar y bueno. Creo que esta semana fue eso, fue de duelo y reflexión, porque comenzamos a tener reglas súper claras en casa y como que establecimos 3 reglas sumamente concisas, por lo menos para poder salvaguardar y llevar nuestras ideas y pensamientos durante esta época. Teníamos 3 básicamente reglas en casa. La primera era documentar, porque si no fuera por eso no estaríamos haciendo este proyecto. Y era escribir todo.
en nuestro día a día, qué íbamos a hacer, porque teníamos vidas muy activas y de una a otra se ralentizaron. Entonces intentamos de llevar bastante seguimiento por pequeño o grande que nuestras actividades fueran. Luego era ahorrar, teníamos que ahorrar en todo, desde los plásticos que dejaban lo que consumíamos, desde cada sol que quedaba de cada compra. En realidad nos tomamos muy en serio lo de ahorrar cada centavo porque no sabíamos hasta cuándo iba a durar todo esto. Prestar más atención de cosas que antes jamás lo hicimos. Bueno, ahora sí, la verdad que prestábamos mucho más atención. Entonces por ahí pasaba lo de ahorrar, porque en realidad no era un momento de ahorro, porque era un momento de mucho gasto, pero así todo, la idea era como tratar de mantener una vida equilibrada y de tratar de extenderlo más en el tiempo, los recursos que tuviéramos, cualquiera fuera, porque no sabíamos cuándo iba a terminar esto y hasta el día de hoy seguimos en el mismo cuento. Y nuestra tercera regla era no comprar. No comprar chino. No comprar chino. Porque si ya los chinos nos metieron en este berenjenal, lo mínimo que podemos hacer es como un pequeño boicot. Y es nuestra manera de hacerlo. Claro, sabemos que es casi que imposible no comprar chino hoy en día, pero hacemos realmente el esfuerzo por no comprar absolutamente nada que provenga de la China, en forma de protesta por toda esta situación. Para esta etapa, esta misma fecha nos llamó la atención que nosotros no teníamos que estar en Lima para esta misma semana, debido a que si hubiera todo transcurrido con normalidad, estaríamos en lo que era Fortaleza en Brasil para el FLASOMA en 2020, que era la Federación Latinoamericana de Sociedades Mágicas, como el latinoamericano de competencias, que en un principio iba a ser en Iguazú, después pasó a ser a Fortaleza, y la realidad es que por mala gestión, no por pandemia, por mala gestión, nunca se pudo llevar a cabo. Hubo mucha controversia dentro del gremio mágico con respecto a la solvencia y la organización y administración de ese proyecto, y pienso que la pandemia les cayó como anillo al dedo. La cuestión es que se suspendió. Nosotros en febrero ya veíamos que había como una organización que no nos tenía muy cómodos como para viajar y para movernos, entonces directamente decidimos a cuestas y mucho también problema familiar decidir que no lo íbamos a hacer, que no íbamos a viajar. Cuestión que a la larga nos resultó siendo algo positivo, porque no hay mal que por bien no venga, porque gracias a el dinero por ahí que nos ahorramos en ese viaje, teníamos por ahí un poco más de recursos como para manejarnos. Nada, no hay mal que por bien no venga. Mi único lamento es que el material que mostraba en el restaurante era básicamente mi rutina de competencia. Entonces, si algo hubiera cambiado, fueron los últimos 6 meses del material que presenté en el restaurante, porque siempre era el mismo para poder ensayar. Creo que eso es mi único arrepentimiento. Y la última cuestión que vamos a compartir con ustedes, que vivimos en la semana del 2020, es que fue uno de los últimos momentos en que Fernando pudo enviar algo de dinero a Caracas, porque hubo la casualidad de que el papá necesitaba para pulir unas cositas, y bueno, para nosotros es importante destacarlo porque es lindo colaborar y ayudar a quien quieras, a quien puedas y como puedas, y bueno, para nosotros era importante. Y lo otro es que también estábamos como en una nebulosa de que no sabíamos qué onda, porque también teníamos ese paquete que se había enviado antes, que solo Dios sabía si iba a llegar, que más adelante le vamos a contar qué pasó con el paquete. Sin embargo, pienso que por lo menos mi padre no era muy consciente de la situación en la que nos encontrábamos nosotros, que nos encontrábamos solos, 2 extranjeros de países diferentes atrapados en Lima. Y la gente que sale del país, otros piensan de que no les importa el país, a sabiendas de que puede que no regrese, o si regresan en algún momento, pero nosotros extrañamos la casa. Yo extraño a mi madre, extraño a mi padre, extraño
a mis perros, extraño la vista desde mi casa, extraño los aromas, los sabores. No hay un día que no recuerdo de dónde vengo, porque gracias a eso sé a dónde voy. Y ¿qué daría el día de hoy por un abrazo de mis padres? Créanme, que después de pasar tanto tiempo, a uno le hacen falta esas cositas pequeñas. Menos mal tenía Ana en este momento porque no sabría qué hacer si hubiera tenido la pandemia solo. Así que estoy muy agradecido en ese aspecto. Pero igual extraño mucho mi casa y la gente puede, puede pensar que no, pero en realidad es ahí una puya clavada que es difícil de sacar. La cosa es que, como dice mi socio, como dice Dani, mi mejor amigo, que él cuando regresó de visitar a sus padres dijo, todo lo que tú querías y recuerdas del país desapareció, eso ya no está ahí. Y si es que en algún momento hay algo, bueno, será nuevo, pero eso que añoramos de esos recuerdos ya no están. Aspiro que mi país se recupere algún día, pero cada vez lo veo más lejos. Volviendo a esta semana del 2021, tenemos que contar las cosas que estamos haciendo, cómo venimos. Tenemos planes semanales, semanales, obligaciones, diríamos en general. Estamos comenzando a tener funciones. Sí, y aparte, no sé, él sigue dando clases, yo sigo estudiando, más o menos día de por medio nos vamos al campo, hacemos plantas y cosas allá, refacciones y esas cosas que uno hace en las casas, en los hogares, limpia, ordena. Bueno, también lo hacemos en el campo y varias otras cosas más. Pero lo que podemos comentar, además de todas esas cosas que son usuales, es que Fer, y yo obviamente le hago la producción, lo acompaño a todos lados, se está presentando en la peatonal ya de forma más constante todos los sábados, generalmente, a menos que llueva o pase algo extraño. Y ya le encontramos la vuelta, la gente también lo entiende y la realidad es que hay muy buena recepción, se puede hacer como... Y como no hay muchos artistas, entonces se resalta bastante. Se trabaja desde la presencialidad, entonces como que el feedback con la gente es súper lindo. Y vamos a comenzar esta semana en lo que es la feria de productores locales, acá en el pueblo, porque esto de ir a la peatonal es en la ciudad y nosotros nos trasladamos a la ciudad. Y acá no hay ningún tipo de espacio artístico, veríamos, dentro de la feria, y la idea es que comience a haber como un espacio para primero atraer la gente, lo otro para compartir el trabajo artístico, y le sirve como un complemento, una sinergia a la misma feria también. Lo otro que tengo para comentarle también es que Argentina está planificando, está con la idea de que haya un cerramiento, o por lo menos focalizado, porque hubo una importante suba de casos. En esta semana se llegó al pico de casos. Al día de hoy se está llegando a 27.000 casos diarios. Y se prevé que para mayo se llegan a 50.000 casos diarios si no se frena de golpe esta situación. Casualmente en la provincia en la que yo estoy hay una apertura generalizada, el gobernador es un tipo bastante abierto. Pero todo eso puede cambiar. Todo eso puede cambiar. Estamos todos con bastantes libertades a la hora de trabajar y hacer nuestras cosas, pero se colocó, por ejemplo, una restricción de que si estás armando una fiesta, pues están prohibidas las reuniones. Si estás armando una fiesta o estás consumiendo más energía eléctrica de lo que corresponde, te la cortan y te pagan, o sea, te cobran una multa. Y te cortan el suministro totalmente, entonces te dejan sin luz, sin agua, todos los servicios que provee el Estado, te los quita por hacer fiestas. Entonces hay como una regularización que está habiendo, una reglamentación que comenzó esta semana, pero dicen que
en la que viene el presidente ya va a dar otras órdenes diferentes, porque nada, si no esto se va a ir bastante de las manos y el sistema de salud ya está al límite, en algunos lugares está totalmente colapsado y ya comienzan a haber como una elección de quién tiene más probabilidades de sobrevida. Y bueno, esas situaciones de pandemia que no están tan buenas. Y en esta semana pasó un suceso muy icónico, lo podemos llamar así, de que hay un periodista que es muy farandulero, podemos decirlo así, que se llama Mauro Viale, que el señor era muy famoso, muy reconocido, periodista él, de los más destacados acá del país, por diferentes motivos, pero destacado al fin. El día viernes se fue a vacunar contra el COVID, se vacunó y falleció el domingo a causa de nada, una infección de los dos pulmones por COVID. Es decir, el señor estaba con COVID, le hicieron todas las pruebas previas antes de vacunarse, pasó las pruebas y bueno, se ve que le agarró la infección el domingo y cayó internado en UCI y ya no pudo salir más, y eso produjo un cambio radical en la televisión argentina. Acá se sigue Reciente, consumiendo, muy reciente. acá se consume aún mucho televisión, y eso produjo en general un cambio radical en la conducta de las personas de la los tele, anclas, de las personas que se hablan, de lo que sea. de los conductores en general, de que tomaron la decisión de que ellos son comunicadores sociales y la tele no solamente es hablar, sino también es una imagen De que dar se el da. ejemplo. Y están todos utilizando tapabocas como medida. Entonces, si ven por ahí la tele y ven canales como Fox Sport, Teis Sport, en otro país, o si ven algún noticiero o cualquier tipo de contenido argentino, por ahí lo van a notar que usan todos barbijos. En la mayoría, ¿no? En la mayoría hay como cadenas sectorizadas que directamente dijeron que no les interesa, pero la realidad es que me parece bastante serio y me parece también justo para el personal de salud, que se tiene que estar todo el día con esos barbijos, para mucha gente que está en su casa, que también usa las 24 horas dentro de su propio hogar porque tiene personal de riesgo. Creo que considero muy justa la iniciativa y aparte me parece un buen ejemplo a la sociedad, que por ahí nos faltan buenos ejemplos. Y bueno. Por último, esta semana, este domingo pasado, transcurrieron las elecciones de primera vuelta en Perú y las de segunda vuelta en Ecuador. En Ecuador ganó por tercera vez, lanzándose para la presidencia, Guillermo Lasso, quitando de un lado lo que era el candidato de la izquierda correísta Andrés Arauz, dando pie, después de 14 años de la izquierda en Ecuador, paso a una derecha por un ex banquero que está intentando hacer el país más conectado con el progresismo, con emprender tu propio negocio, con esos ideales más ligados a... Más abiertos. Sí. También hubo elecciones en Perú. Hubo elecciones en Perú. Y en las elecciones en Perú nadie sabía qué iba a pasar. Y porque habían como 18 candidatos a la presidencia, de los cuales nadie era ningún favorito, hasta que de la nada subió como la espuma un candidato de la sierra llamado Pedro Castillo, que de una izquierda súper radical, al nivel que tiene un cierto similar con Chávez, le sacó como más o menos 7 puntos a cualquier otro candidato. Todas estas son conjeturas subjetivas que uno hace. La idea no es toquetear ni Susceptibilidad de nadie. Y la segunda candidata que quedó para la segunda vuelta es Keiko Fujimori. Y la gente siempre la compara con el apellido, con el papá, con todo lo que sucedió en los 80.
Entonces hay una elección muy difícil, Muy polarizada. muy complicada para el próximo junio entre lo que es el socialismo radical o el fujimorismo light. El caso es que la gente está muy asustada en Perú y Están prestando mucho más atención de la que en otros años le han prestado, lo cual me parece bien por una ciudadanía que merece lo mejor. Toda la gente merece lo mejor, pero en esta época estamos medio obteniendo lo peor. La pandemia no ha sido precisamente justo con nadie, pero seguimos viviéndola y esperamos seguir compartiéndote nuestra vivencia en próximos capítulos de cómo llegamos aquí.